Muy buenas noches, amados, que el Eterno les bendiga grandemente. Espero que todos estén bien. Hoy vamos, ¿verdad?, a darle seguimiento al libro de Ezequiel y vamos a discutir los capítulos 26, 27 y 28 de este libro. Estos capítulos están hablando de una tierra que se llama Sor en hebreo, Tiro en griego. Así que por eso es que vamos a discutir estos tres capítulos y, ¿verdad? Y voy a tratar de no extenderme mucho y a traer el mensaje que el Eterno quiere traer para nosotros en esta noche de lo más, ¿verdad?, de lo más conciso posible. Así que comenzamos con el capítulo 26. Y en el capítulo 26 comienza así. En el año 11, en el primero del mes, me llegó la palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, por cuanto Sor, que es Tiro, ha dicho con respecto a Jerusalén, que bien, han quebrantado a la que era puerta de los pueblos. Se ha vuelto hacia mí. Yo estaré llena y ella desolada. Por eso así ha dicho Adonai Yahweh: mira, Sor, yo estoy contra ti haré subir muchas naciones como el mar hace subir sus olas. Arruinarán los muros de Sor y destruirán sus torres. Barreré de ella sus escombros y la convertiré en una roca desnuda. Será un tenderero de redes en medio del mar, porque yo he hablado, dice Adonai Yahweh, será saqueada por las naciones, y sus hijas que están en el campo serán muertas de espada, y sabrán que yo soy Yahweh, porque así ha dicho Adonai Yahweh: del norte traerá contra Sor a Nebuchadrezzar, y Nebuchadrezzar es Nabucodonosor, rey de Babel, rey de Babilonia, rey supremo con cabellos, carros, jinetes y una gran multitud de soldados. A sus hijas que están en el campo matará a espada, y contra ti pondrán un muro de asedio. Levantará contra ti terraplén y alzará contra ti el escudo. Contra tus murallas dirigirá el golpe de sus arietes, y con sus barras destruirá tus torres. Por causa de la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo que le levantarán. Tus murallas temblarán por el estruendo de los jinetes de las ruedas de sus carros, cuando él entre por tus puertas como uno entra por las brechas en una ciudad destrozada. Con los cascos de sus caballos atropellará todas tus calles, a tu gente matará a espada y tirará por tierra los monumentos de tu poderío. Tomarán tus riquezas como botín y saquearán tus mercaderías. Destruirán tus muros y demolerán tus lujosas casas. Y tus piedras, tu madera y tus escombros los arrojarán en medio de las aguas. Haré cesar el bullicio de tus canciones. No se volverá a oír el sonido de tus arpas. Te convertiré en una roca desnuda y serás un tenderero de redes. Nunca más serás edificada, porque yo, Yahweh, he hablado, dice Adonai Yahweh. Así ha dicho Adonai Yahweh a Sor, a ti. ¿Acaso no temblarán las costas a causa del estruendo de tu caída cuando giman los heridos, cuando se lleve a cabo la matanza en medio de ti? Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos, se quitarán sus mantos y se despojarán de sus ropas bordadas, se vestirán de estremecimiento y se sentarán sobre la tierra, temblando a cada instante. Estarán atónitos a causa de ti. Entonarán un lamento por ti y te dirán: ¿cómo has perecido, oh ciudad alabada, que fuiste poblada por gente de mar, que fuiste poblada por gente de mar? Perdónenme, lo repetí. Era poderosa en el mar, ella y sus moradores. Ellos impusieron su terror sobre todos sus habitantes. Ahora tiemblan las costas por el día de tu caída. Las costas del mar se espantan a causa de tu final. Porque así ha dicho Adonai Yahweh: cuando yo te convierta en una ciudad destruida como las ciudades que no han vuelto a ser habitadas, cuando hagas subir sobre ti el océano y te cubra las muchas aguas, entonces te haré descender junto con los que desciendan al hoyo, al pueblo de antaño. Te haré habitar en las partes más bajas de la tierra como las ruinas de antaño, junto con los que descienden al hoyo, para que nunca más seas habitada ni te establezcas en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto
muerto y dejarás de existir. Te buscarán, pero nunca más te hallarán, dice Adonai Yahweh. Entonces, aquí vamos a parar un momento para discutir, ¿verdad? Por lo menos este capítulo. Este capítulo está hablando de una profecía que el Eterno le estaba haciendo a esta tierra llamada Tiro, en hebreo Sol. Entonces, Tiro era una tierra escogida para la tribu de Asher. Sabemos que por medio, ¿verdad?, del libro de Yahoshua, de Josué, del capítulo 19, en el capítulo 19 se hablan, ¿verdad?, de las tierras que fueron escogidas para cada tribu de Israel, que el Eterno, junto con Yahoshua, escogió para cada pueblo. Entonces, esta tierra en específico era designada para esta tribu, para la tribu de Asher. Nuevamente está establecido en el capítulo 19, específicamente versículos 24 al 31 del libro de Yahoshua, del libro de Josué. Entonces, en un momento histórico, en un momento determinado, esta tierra fue, ¿verdad?, sino conquistada por un imperio en su momento bastante grande, que eran los cananeos. Entonces, esta tierra también fue muy fortificada, y cuando dice fortificada es que fue una tierra muy próspera. O sea que Tiro mayormente en este tiempo estaba compuesto, y en este tiempo que estamos hablando de esta profecía en este capítulo, estaba compuesto de los fenicios, y los fenicios vienen de los cananeos. Y fue una tierra muy importante para el comercio, porque había un puerto para embarcaciones, y un puerto de embarcaciones es un puerto en el que los barcos de los mercados, o sea, barcos en el que traen muchos mercaderes, puede ser comida o puede ser utensilio, esos barcos van a los puertos para entrar a la tierra. Entonces hay, ¿verdad?, muchas tierras en el que hay puertos, en el que hay entradas para que los barcos puedan entrar y traer la mercancía que tienen los barcos. Pues en esta tierra, en este momento histórico, Tiro era el punto de puerto de embarcamiento entre diferentes tierras vecinas. Entonces, Tiro fue utilizado, Tiro es utilizado en la palabra hebrea, como he mencionado muchas veces, es Sor, y significa roca. Sor significa roca. Entonces, en el capítulo también vemos cómo el Eterno menciona, ¿verdad?, a Jerusalén, que se convierte a Sor. Entonces, esta profecía en este capítulo habla de un juicio que el Eterno le hace a la tierra por la influencia que la tierra de Sor tenía en Jerusalén. Y esto lo podemos ver al principio, en el principio de los versículos. Versículo 2, específicamente del capítulo 26, dice: hijo de hombre, por cuanto Sor ha dicho con respecto a Jerusalén, qué bien, han quebrantado a la que era puerta de los pueblos, se ha vuelto hacia mí. Cuando dice que se ha vuelto hacia mí, es que se ha convertido a mí. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que se ha convertido a mí? Que Jerusalén empezó a coger las costumbres de Tiro, empezó a seguir las costumbres de Sor, de esta tierra que en ese momento estaba lleno de muchos paganos, que eran los fenicios. Entonces, como había dicho, los fenicios vienen de los cananeos, y esto lo podemos ver según el libro de Bereshit, de Génesis, capítulo 10, versículo 5, y también según el libro de Isaías, Yeshaya, capítulo 23, versículo 11, entre otros libros. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo Jerusalén se empieza a relacionar con la tierra de tal manera que empiezan a convertirse a ellos. Entonces, por eso, como había mencionado, el Eterno trae juicio porque esta tierra empezó a influenciar, empezó a manipular a Jerusalén para que sean completamente parte de esta tierra de Sirio. Y cuando hablo completamente parte, quiero decir que sea literalmente parte, conjunto con la tierra,
en cuestión de seguir las costumbres y todos los ritos paganos que ellos estaban haciendo, porque ellos eran cananeos, ellos eran fenicios. Entonces, en la palabra, ¿verdad? Nos menciona de cómo nosotros los hijos del Eterno tenemos que dar el ejemplo de sacerdocio aquí en la tierra y de cómo las demás naciones tienen que convertirse a nosotros y no nosotros a las demás naciones. Por eso es que el Eterno, ¿verdad? Escoge a Jerusalén como una nación de sacerdocio y más adelante, ¿verdad? Voy a mencionar un capítulo que yo lo he mencionado anteriormente que habla de que el Eterno escoge a los hijos, ¿verdad? De Israel, a nosotros también, que somos parte, porque somos hijos coherederos de la tierra, somos Jerusalén, hacer ese sacerdocio para ser ejemplo a las naciones. Entonces pienso, ¿verdad?, que este concepto es muy importante y que debemos siempre tenerlo en cuenta, porque para nosotros es bien fácil, ¿verdad?, dejarnos manipular, muchas veces es bien fácil dejarnos llevar. Tú sabes que siempre nosotros, ¿verdad?, entre nosotros, entre nuestras familiares, nuestras amistades, muchas veces nosotros decimos, oh, déjate fluir como el agua, vamos a dejarnos fluir por la situación, vamos a dejarnos fluir por el tiempo, vamos a dejarnos fluir. Muchas veces cuando nosotros decimos vamos a dejarnos fluir, sin querer estamos, ¿verdad? Dejándonos manipular, dejándonos llevar por la situación. Y eso, ¿verdad? Inconscientemente nos hace a pecar. Porque lo que hacemos es que nos dejamos influenciar por las costumbres, nos dejamos influenciar por las tradiciones, nos dejamos influenciar. Y cuando decimos, oh, no, no va a pasar nada, yo no me voy a dejar influenciar, muchas veces caemos en la costumbre de seguir la tradición, de seguir la costumbre sin nosotros saberlo. Y eso fue lo que en mi caso personal, a mí obviamente me pasó como a muchos cuando cuando tú naces en una cultura, ¿verdad? Cuando estamos en una cultura como yo, que era la cultura puertorriqueña, hay muchas costumbres, muchas tradiciones de nuestra cultura que a mí me encantan y son buenas, pero hay muchas cosas que no son buenas porque son cosas paganas que nosotros hemos arrastrado desde mucho antes, desde nuestros ancestros. Y yo no quiero decir que las culturas sean malas y yo no quiero decir que las costumbres sean malas, sino que desde mucho antes hubieron muchas cosas en nuestras costumbres culturales, al igual tradicionales, que nuestros ancestros y muchas personas en el pasado utilizaban para hacer ritos, para adorar otros dioses, para adorar ídolos, para adorar cosas que nosotros en nuestra ignorancia y en nuestra, ¿verdad?, no educación, porque no nos educan de eso, nos educan de otras cosas, pensamos que lo estamos haciendo bien porque es cultural, pero cuando vamos al dato histórico y estudiamos un poquito más a fondo de qué significan muchas de las fiestas o muchas de las cosas culturales y costumbres que nosotros hacemos por medio de nuestra cultura, hay muchos de ellos, no todos, que llevan a qué, a que en nuestro pasado, en nuestro antepasado, nuestros ancestros hacían esas rituales como forma de adoración a un ídolo o a una cosa. Y en nuestra, ¿verdad?, ignorancia, pues estamos pecando, estamos idolatrando, estamos haciendo algo que no le agrada al Eterno sin nosotros saberlo. Y eso es dejarnos influenciar. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Pues que nuestro entorno, ¿verdad?, nos influencia. De tal manera que empezamos a actuar al igual que nuestros alrededores, sin nosotros percibirlo, sin nosotros darnos cuenta. Y tenemos que ser muy diligentes y tener mucho cuidado de nuestra identidad y de no olvidarnos de nuestra identidad en Hashem, en el Eterno. Porque muchas veces nosotros vamos a sitios y vamos a lugares o hablamos con gente y nos olvidamos de nuestra identidad. O nos da miedo de demostrar nuestra identidad porque pasa muchas veces y a mí en algún momento me llegó a pasar. En el que dirán, en el que me van a juzgar, en el que miran, ¿verdad?, me van a criticar por mi identidad en el Eterno.
Y el Eterno, ¿verdad?, nos enseña en su palabra que nosotros nunca nos podemos olvidar de nuestra identidad en Él y que nosotros siempre tenemos que estar firmes en la roca en nuestra identidad en Él. Y que el propósito de los hijos del Eterno, aquí escrito en la palabra, es para ser ejemplo a las naciones. ¿Para qué? Para que las naciones se conviertan a nosotros, para que las naciones vean lo que el Eterno está haciendo en nuestra vida, para que las naciones vean el Dios de Israel, el Yohei Bahei, el Elohim de Israel que está haciendo con nosotros. Y para que las naciones vean que el único Elohim vivo aquí en la tierra es Él, el único. Y también en la palabra se menciona que hay muchos que se convierten por el testimonio. Hay muchos que se convierten por las experiencias de tu vida que tú has pasado con el Eterno. Y cuando ellos ven las experiencias que tú has pasado y cómo tú, ¿verdad?, te has sobrellevado y has alcanzado muchas cosas con el Eterno, ellos van a convertirse también porque van a creer. ¿Ok? Entonces, algunos versículos que quería traer de identidad, como este versículo que siempre traigo, y yo creo que siempre lo voy a traer ¿verdad? Hasta que el Eterno diga que es mi tiempo de partir. Como en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. O sea, Primera de Pedro, Kefa, capítulo 2, versículo 9 al 10, que dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anuncie las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Yahweh. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y esto, ¿verdad? Este versículo lo he mencionado en muchos otros estudios y lo sigo mencionando porque nosotros somos escogidos para un propósito divino aquí en la tierra. Y uno de esos propósitos es tú dar ejemplo a las naciones para que ellos se conviertan a nosotros, al Eterno, no a nosotros, a ellos. Al igual en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 7 dice, así que ya no eres más esclavo, sino hijo, y sí, hijo, también eres heredero por voluntad de Elohim. Cuando nosotros somos hijos escogidos, hijos coherederos, somos reyes, reinas, no somos más esclavos, no estamos más esclavizados, ¿ok? Sino somos, ¿verdad? Como dije el sábado pasado en el devocional, no somos escasos, somos hijos llenos de riquezas, llenos de plenitud, llenos de, ¿verdad? Sin vacíos, completos, porque somos hijos, somos escogidos por Él y para Él. Y por último, en el libro de Oseas, capítulo 1, desde el versículo 10 al 11, dice, el número de los del pueblo de Israel será como las arenas del mar, que no se pueden medir ni contar. Y en lugar de que se les diga, ustedes no son mi pueblo, se les llamará hijos del Elohim vivo. El pueblo de Yahudá y el pueblo de Israel se congregarán en unidad y nombrarán sobre ellos una sola cabeza y se levantarán del suelo porque será maravilloso el día de Israel. Que aquí también se puede decir que el número de los hijos de la casa son como la arena del mar, que no se puede contar, que no se puede medir, porque somos hijos de él, escogidos. El reino del Eterno no es escaso, es pleno y es lleno. ¿Ok? Y verdad, y con esto termino con el capítulo 26. El capítulo 26 nuevamente lo que habla es del juicio y también el Eterno nos quiere acordar nuevamente de no olvidarnos de nuestra identidad y de no convertirnos a las demás naciones, sino hacer a las demás naciones convertirse a nosotros, porque para eso nosotros estamos. Eso es parte de nuestra misión aquí en la tierra. Entonces vamos con el capítulo 27. En el capítulo 27 vamos a hablar de la lamentación por esta ciudad, porque como había mencionado, Tiro era una ciudad bien próspera, una ciudad bien rica. Y vamos a ver en este capítulo por qué el lamento a Tiro, por qué muchas ciudades vecinas se lamentaron por esta tierra cuando el Eterno
trajo juicio a la tierra. Entonces vamos a leer el capítulo 27 de Ezequiel, así que los invito. Comenzando, el capítulo 27 de Ezequiel comienza así diciendo: entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo, tú, hijo de hombre, entona un lamento por Sor, por Tiro. Dirás a Sor, dirás a Tiro, que está sentada a la entrada del mar y comercia con los pueblos de muchas costas, que así ha dicho Adonai Yahweh. Oh Sor, tú has dicho, yo soy de completa belleza. En el corazón de los mares están tus fronteras. Los que te construyen hicieron completa tu hermosura. Con cipreses de Senir construyeron tus paredes. Tomaron un cedro del Líbano para hacerte un mástil. Con encinas de Bashán hicieron tus remos. Hicieron tu cubierta con marfil y con cipreses de las costas de Kitim. Tu vela fue de lino bordado de Misraim, de Egipto, para servirte de bandera. Tu toldo fue de material azul y de púrpura de las costas de Elisha. Los habitantes de Sidón y de Arwad fueron tus remeros. Tus expertos, oh Sor, estaban en ti y fueron timoneles. Los ancianos de Gebal y sus sabios repararán tus desperfectos. Tomados los barcos del mar y sus marineros estuvieron en ti para hacer contigo intercambio. Hombres de Paras, de Lud y de Put estaban en tu ejército como tus hombres de guerra. Escudos y cascos colgaban en ti. Ellos te daban tu esplendor. Los hijos de Arwad y Elec estaban sobre tus muros en derredor, y los hombres de Gamad estaban en tus torres. Colgaban sus escudos sobre tus muros en derredor. Ellos hacían completa tu hermosura. Tarshish comerciaba contigo a causa de la abundancia de tus riquezas. Con plata, con hierro, con estaño y con plomo pagaban tus mercaderías. Yawan, Tubal y Mesec comerciaban contigo. Con vidas humanas y objetos de bronce pagaban tus mercancías. Los de Bet Togarma, con caballos, con corceles y mulos, pagaban tus mercancías. Los hijos de Dedán comerciaban contigo. Muchas costas comerciaban contigo. Colmillos de marfil y madero de ébano te traían como tributo. Aram también comerciaba contigo a causa de la abundancia de tus productos. Con turquesas, con púrpura, con tela bordadas, con linos finos, corales y rubíes pagaban tus mercaderes. Yahudá y la tierra de Israel comerciaban contigo con trigo, mirra, casia, miel, aceite y resinas pagaban tus mercancías. Damasco comerciaba contigo debido a la abundancia de tus productos y la abundancia de tus riquezas, con vino de Helbón y lana de Sahar, Wedán y Yawan, desde Usal. Pagaban tus mercaderías, hierro forjado, casia y caña aromática había entre tus productos. Dedán comerciaba contigo con mantas para cabalgadura. Arad y todos los príncipes de Kedar comerciaban contigo con corderos, carneros y machos cabríos, con esto comerciaban contigo. Los mercaderes de Sheba y de Rama comerciaban contigo, con lo mejor de todas las especias, con toda piedra preciosa y con oro pagaban tus mercaderías. Harán, Cané, Edén y los mercaderes de Sheba, Ashur y Kilmad comerciaban contigo. Estos comerciaban contigo y a cambio de tus productos daban espléndidos vestidos, mantos de azul, tela bordadas, tapices de colores y cuerdas entrelazadas y trenzadas. Las naves de Tarshish eran tus flotas que llevaban tus mercancías. Te llenaste y te hiciste muy opulenta en el corazón de los mares. Los que navegaban contigo te condujeron por las muchas aguas, pero el viento de oriente te destrozó en el corazón de los mares. En el día de tu caída caerán en medio de los mares tus riquezas, tus mercaderías, tus productos, tus marineros, tus timoneles, los que reparaban tus desperfectos, los agentes de tus intercambios, todos tus hombres de guerra que están en ti y toda la multitud que se halla en medio de ti. Ante el griterío de tus timoneles temblarán los campos del alrededor y descenderán de tus barcos todos los que toman el remo.
Los marineros y todos los timoneles del mar quedarán de pie en tierra. Harán oír su voz por ti, gritarán amargamente. Se echarán polvo sobre la cabeza y se revolcarán en la ceniza. Se raparán la cabeza a causa de ti y se vestirán de luto. Con amargura de alma llorarán por ti con amargo duelo. En medio de su llanto entonarán por ti un lamento. Por ti lamentarán diciendo, ¿quién como Sol? ¿Quién como Tiro? La que ha sido silenciada en medio del mar. Cuando tus mercaderías salían por los mares, saciabas a muchos pueblos, a los reyes de la tierra enriqueciste con la abundancia de tus bienes y de tus productos. Ahora que estás quebrantada en los mares, en lo profundo de las aguas, tus productos y toda tu tribulación han caído en medio de ti. Todos los habitantes de las costas se horrorizan a causa de ti. Sus reyes están muy aterrorizados y sus rostros se abaten. Los mercaderes de los pueblos silban a causa de ti. Has venido a ser objeto de espanto y dejarás de existir para siempre. Entonces, aquí termina el capítulo 27 de Ezequiel. Y aquí vemos, ¿verdad? En el siguiente capítulo, cómo el Eterno hace reconocer las riquezas que obtuvo la tierra de Tiro, la tierra de Sol, en esos tiempos, y la influencia muy grande que tenía en el comercio con las ciudades vecinas, hasta el punto de enriquecer alguna de ellas. Entonces, también vemos, ¿verdad? Desde el versículo 8 en adelante vemos como el Eterno menciona a estas tierras vecinas que se beneficiaban del comercio que hacía, del negocio que hacía con esta tierra de Tiro. Mencionó, ¿verdad? A Paras, Lut, Put, Arwar, Helek, o sea, los hijos de Arwar y Helek. Mencionó a Damasco, mencionó a Tarshish, a Yawan, Tubal, Meshek, mencionó también a Betogarma, mencionó a Dedán, hasta mencionó a la casa de Judá y a la tierra de Israel. Hasta mencionó las dos casas que también comerciaban con esta tierra. Así que vemos que, ¿verdad? Que esta tierra en su momento histórico era bien abundante, bien rica, y todas las vecinas, ¿verdad? Todas las tierras vecinas de ellas se beneficiaban de ese puerto que estaba en esa tierra. Así de grande riqueza tenía esa tierra. Entonces, ¿verdad? El Eterno trae juicio a esta tierra por el ego, ¿ok? El ego de los habitantes y del rey de Tiro era tanto, porque tanta era la riqueza, tanto era el beneficio de otras ciudades vecinas que se beneficiaban de esa tierra, porque si no fuera por ese puerto, por esa riqueza, las otras vecinas no pudieran comerciar, no pudieran, ¿verdad?, hacer negocios de otros mercaderes, obtener mercadería o comida o telas, cosas que traían dinero, productos de mucho valor para la tierra. Y eso lo podemos ver hoy en día, que hay muchos, ¿verdad? Muchos puntos en muchas tierras en el que van barcos y van también hoy en día, porque en ese entonces no había aviones, pero hoy en día hay aviones en el que traen mercaderes y así se benefician las tierras y así se beneficia la economía de las tierras hoy en día. Pues así mismo era en aquel entonces, venían los barcos, hacían negocio, hacían mercaderes para que cada tierra se beneficiaba y, ¿verdad? Y obtuvieran un poco de más valor en su economía. Y en ese entonces, pues era sobre el punto estratégico más importante y más abundante que había entre todas las tierras vecinas para que obtuvieran, ¿verdad?, valor en su economía. Entonces, era tanto y tanto, ¿verdad?, la abundancia de riquezas que esa tierra tenía, que los habitantes y el rey Sor, el rey Tiro, tuvieron un ego, el ego se les despertó. Y por eso fue que el Eterno trajo desolación a la tierra. Y la manera como él trajo desolación a la tierra era, ¿verdad? Desolar, quitar, destruir ese punto de estabilidad que era pues, el punto de embarcaciones. Y
y derrumbar ese punto de prosperidad que era el puerto. Y el Eterno, ¿verdad? Menciona en el capítulo que él iba a desolar a esa tierra en ese punto estratégico que era el puerto de embarcaciones, porque por ahí era que ellos se estaban enriqueciendo. Y el capítulo menciona de cómo este juicio iba a traer también desolación a la tierra de Sor, a la tierra de Egipto, como a la tierra, perdón, de Tiro, como también a las tierras vecinas también, que obtuvieron ganancias por medio de ese puerto, porque como había mencionado, aquí en el capítulo se menciona de todas las tierras vecinas que se estaban beneficiando de ese puerto. Y si ese era el punto estratégico para que el valor y la economía creciera en la tierra por medio del comercio, si ese punto estratégico se derrumbaba, pues todo iba a ser afectado, todas las tierras iban a ser afectadas porque no había otro puerto en el que ellos iban a obtener riqueza y valor. Entonces, en ese entonces, la tierra de Tiro era tan importante, pero el Eterno, pues, trajo juicio en ese punto. ¿Y qué pasó? Se deshizo la riqueza y la estabilidad en ese punto, al igual también las tierras vecinas que se beneficiaron de esa prosperidad en ese puerto. Que aquí vemos también, ¿verdad?, de cómo el Eterno también nos hace ver una vez más de cómo nuestro alrededor también se afecta por nuestras decisiones. Nosotros podemos ser de bendición a otras personas alrededor de nosotros, al igual podemos ser de maldición y de tropiezo a personas alrededor de nosotros. Cuando nosotros, ¿verdad?, somos bendecidos, nuestro alrededor se bendice, pero al igual cuando nosotros somos malditos, también nuestro alrededor se maldice y cae en pecado también. Entonces, ¿verdad? Vemos también como el Eterno menciona en el versículo 36 del capítulo 27 de Ezequiel, que los mercaderes de los pueblos y se iban a deshacer a causa, ¿verdad?, del ego de la tierra de Sor y iba a dejar de existir. Entonces quería traer este versículo de el trigo y la cizaña. Y eso está en Mateo 13. Si nosotros, ¿verdad?, vamos a Mateo 13 y voy a buscarle en Mateo 13 rápido. Voy a buscar en Mateo 13. El Eterno me estaba hablando de esta parábola, ¿verdad?, de el trigo y la cizaña. Y específicamente el Eterno me estaba hablando de esta parábola porque nosotros somos hijos, ¿verdad?, llenos de Él. Y nosotros tenemos el poder, el control de no dejar que esta cizaña nos traiga maldición. Nosotros podemos estar, ¿verdad?, en medio de un lugar oscuro, un lugar opaco, podemos tener relaciones, ¿verdad?, de negocio o de lo que fuera, con personas, ¿verdad?, que no están en los caminos del Eterno. Pero si nosotros hacemos las cosas bien, somos diligentes, tenemos el discernimiento, el rúa de discernimiento en nosotros podemos mover nuestras fichas bien para que esa maldición que caiga en ese lugar no nos afecte, no nos toque. Porque más adelante, y lo hemos visto en la palabra, que en los últimos tiempos, aunque haya mucha oscuridad, el Eterno promete proteger a sus hijos, promete que en medio de la adversidad, sus hijos van a ser protegidos y cuidados por Él, y que ninguna adversidad los iba a tocar. No significa que no iban a estar en medio del proceso, ni tampoco ver el proceso, pero que nada los iba a dañar. Entonces, eso tiene que ver mucho con el dominio propio también, porque muchas veces nosotros abrimos puertas al enemigo para que el enemigo entre y nos derrote por unas áreas de nuestra vida que nos trae, ¿verdad?, oscuridad.
Y si nosotros tenemos ese dominio propio y nosotros también aprendemos a no dejarnos influenciar por nuestros alrededores, ni tampoco dejarnos influenciar por personas, por cosas, vamos a poder estar tranquilos, ser diligentes en lo que el Eterno nos ha brindado en nuestra misión y poder caminar seguros de que las decisiones y los pasos que estamos tomando van en acuerdo con la palabra y también van en acuerdo con la voluntad y el propósito del Eterno. Y eso es como no dejar que la cizaña dañe al trigo. Y nosotros somos el trigo, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿verdad? En esta parábola, en el versículo 24 del trigo en la cizaña, Mateo y 13, lo voy a leer rápido. Dice así, versículo 24. Les presento otra comparación diciendo, el reino del cielo es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los sirvientes al dueño del campo y le preguntaron, amo, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? Entonces, ¿cómo es que tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los sirvientes le dijeron, entonces, ¿quieres que vayamos y lo arranquemos? Pero él dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen con ella el trigo. Dejen crecer a ambos hasta la cosecha. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, yo diré a los cosechadores, recojan primero la cizaña y atenla en manojos para quemarla, pero reúnan el trigo en mi granero. Y aquí termina la parábola, que aquí el mismo sembrador dijo, llegará el tiempo en que yo cortaré y separaré la cizaña del trigo. Y esto nos enseña la palabra que muchas veces nosotros vamos a estar en lugares oscuros, en tiempos oscuros, y vamos a tener aún así, a lo mejor, personas alrededor de nosotros que nos quieran desviar del camino, que son las cizañas. Y nosotros, los hijos, los coherederos, los herederos, los que hemos recibido, ¿verdad? La verdad, los que hemos recibido a Yahshua HaMashiach, los que reconocemos la influencia del bien y la influencia del mal, nosotros tenemos que ser determinar y ser fuertes en nuestro carácter y decir que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. A eso es lo que quiero llevar. Que nosotros seamos, ¿verdad? Honrados. Que honremos al Eterno y que sepamos decir que no. Y que sepamos a no dejar que la cizaña nos dañe, a no dejar que la cizaña nos convierta a ella, a no dejar que la cizaña nos influencie. ¿Okay? Tenemos que aprender a que en medio, ¿verdad?, de la opresión, en medio, ¿verdad?, de la oscuridad, en medio de cualquier situación que pasemos en nuestra vida que nos pueda desviar del Eterno, saber ser firmes y saber, ¿verdad?, reconocer nuestra identidad, no olvidarnos de nuestra identidad, acordarnos del amor de papá con nosotros, de donde el Padre Celestial nos sacó y aprender a decir no. Yo soy hija e hijo del Eterno. Esto no está bien, esto me va a afectar, esto me va a alejar de mi relación con el Eterno y voy a decir que no y no me voy a dejar dominar por la cizaña, no me voy a dejar influenciar por la cizaña y llegará en el momento en el que el Eterno me recogerá y seré separada de la cizaña. Y de eso, ¿verdad? Es la parábola de la cizaña y de eso, ¿verdad? Es lo que el Eterno, ¿verdad? Nos está hablando en este capítulo, de no dejarnos influenciar, de la razón por la que, ¿verdad?, había lamentación a esta tierra por el ego, porque se llenó el ego ellos de tantas riquezas que tenían y de aprender a que aún si, ¿verdad? Como la casa de Israel y la casa de Judá, que ellos se beneficiaban, ¿verdad?, de esta tierra, aprender que en medio de cada situación, siempre el Eterno, ¿verdad?, estará a nuestro
favor en el sentido de que nos recogerá y, ¿verdad? Y nos dará la solución a nuestro problema. Y así no nos vamos a dejar influenciar por nada, ni por la desesperación, porque muchas veces nos desesperamos y nos dejamos influenciar mucho por la desesperación y caemos también en pecado. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? De esto era lo que el Eterno me hablaba con este capítulo 27 de Ezequiel, y también me mostraba de cómo, ¿verdad? Las influencias de la tierra, de cómo la influencia de esta tierra influenciaba otras tierras, al igual, ¿verdad? Él me estaba ministrando a mi alma y me estaba diciendo de cómo la influencia de nuestros alrededores muchas veces nos hace tropezar, porque nosotros dejamos que esas influencias nos lleguen a nuestra alma y nosotros mismos nos hacemos tropezar. Entonces, ¿verdad? Vamos para el capítulo 28 y con el capítulo 28, ¿verdad? Terminó el estudio. Y en el capítulo 28, ¿verdad? De Ezequiel nos habla de la profecía y el lamento al rey de Tiro, al rey de Sol. Así que vamos a Ezequiel capítulo 28 rapidito. Y vamos a hablar del rey. En el capítulo 28 de Ezequiel comienza diciendo así: entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, dile al príncipe de Sor que así ha dicho Adonai Yahweh, por cuanto tu corazón se enalteció y porque a pesar de ser un hombre y no Elohim, dijiste, discúlpeme, yo soy una deidad y estoy sentado en la sede de las deidades, en el corazón de los mares, porque igualaste tu corazón al corazón de Elohim. Así que tú eres más sabio que Daniel y no hay ningún misterio que te sea oculto. Con tu sabiduría e inteligencia te has conseguido riquezas y has acumulado oro y plata en tus tesoros. Con tu gran sabiduría has engrandecido tus riquezas, mientras tu comercio y tu corazón se han enaltecido a causa de tus riquezas. Por tanto, así ha dicho Adonai Yahweh: porque igualaste tu corazón con el corazón de Elohim. Yo te traigo contra ti extranjeros, los más crueles de las naciones, desvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y profanarán tu esplendor. Te harán descender al hoyo y morirás como los que mueren en el corazón de los mares. ¿Osarás decir delante de tu verdugo que a pesar de ser un hombre y no Elohim, yo soy una deidad? En mano de quienes te atraviesan, morirás a la manera de los incircuncisos, en mano de los extranjeros, porque yo he hablado, dice Adonai Yahweh. Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, entona un lamento por el rey de Ciro, por el rey de Tiro, y dile que así ha dicho Adonai Yahweh: tú eras el colmo de la perfección, lleno de sabiduría y de completa hermosura. Estabas en el Edén, en el jardín de Elohim. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas: rubí, topacio, diamante, crisólito, únice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo. Y de oro era la confección de tus encajes y de tus encastes. En el día que fuiste creado fueron preparadas. Eras como el querubé ungido que cubría. Yo te había colocado en el sagrado monte de Elohim y andabas en medio de piedras de fuego. Eras perfecto en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de tu gran comercio te llenaron de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Elohim y un querube protector hizo que desaparecieras de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció debido a tu hermosura. ¿Acaso de tu esplendor se corrompió tu sabiduría? Yo te he arrojado en tierra, te he puesto como espectáculo ante los reyes. Por tus muchos pecados y por la iniquidad de tu comercio profanaste tus santuarios. Así que yo hice que en medio de ti se desatara un fuego que te devorara. Te convertí en cenizas sobre toda tierra, ante los ojos de cuantos te observarán. Todos los que te conocen entre los pueblos se horrorizarán a causa de ti. Eres objeto de espanto y dejarás de ser para siempre.
Entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Dirás que así ha dicho Adonai Yahweh, oh Sidón, mira que yo estoy contra ti y seré glorificado en medio de ti y sabrán que yo soy Yahweh. Cuando ejecute juicios en medio de ella y en ella muestre yo mi santidad. Le enviaré plaga y sangre por sus plazas. Los cadáveres caerán en medio de ella y la espada estará alrededor de ella y sabrán que yo soy Yahweh. Nunca más habrá para la casa de Israel espina que hiera ni aguijón que cause dolor de parte de todos los que los rodean y los desprecian. Y sabrán que yo soy Yahweh. Así ha dicho Adonai Yahweh, cuando yo reúna a los de la casa de Israel de entre las naciones donde están dispersadas, entonces en medio de ellos será tratado como santo a la vista de las naciones y habitará en su tierra, la cual le di a mi siervo Jacob. Habitarán seguras en ella, edificarán casas y plantarán viñas, habitarán seguros cuando yo haya ejecutado juicios alrededor de ellos, en medio de todos los que los desprecien y sabrán que yo soy Yahweh Elohim. Entonces, en este versículo 28 de Rey Tiro, de Rey Sor, el Eterno está hablando de par de cosas que, ¿verdad?, que quiero comentar. Pues, empezamos. En el siguiente capítulo vemos cómo el Eterno trae juicio, ¿verdad?, sobre el rey de Sor, sobre el rey Tiro, por causa de su soberbia, de su ego, como había mencionado en el capítulo anterior, 27. Entonces, al rey tener mucha sabiduría e inteligencia, se quiso igualar a Elohim, se quiso igualar al Eterno, por decir que es una deidad. Y eso lo vemos, ¿verdad?, en el versículo 2. En el versículo 2 de este capítulo 28. ¿Y qué deidad? Deidad es algo sobrenatural, un ser sobrenatural al que se le rinde culto, un Dios. Entonces también vemos que parte del juicio que el Eterno traía sobre el rey Tiro era para humillar su ego, porque él mismo se enalteció y el Eterno lo quería humillar, porque él se hizo querer ser Dios, que se hizo querer ser como Elohim. Entonces, en los siguientes versículos, desde el versículo 11 al 19, vemos cómo el Eterno expresa que por medio de él, o sea, por medio del Eterno, el rey el rey Sor, el rey Tiro, obtuvo toda la sabiduría e inteligencia para obtener que es su riqueza, porque sabemos como en los capítulos anteriores, Tiro era una tierra bien abundante, bien próspera. También se mencionan los versículos que desde la creación el Eterno tenía preparado todas esas riquezas para el rey Tiro. Vemos, ¿verdad? Y de esto, ¿verdad? Quiero hablar un poquito más a fondo. Desde los versículos 11, ¿verdad? Hasta el versículo 16, el Eterno, ¿verdad?, está haciendo una comparación. Yo he visto, ¿verdad?, otros estudios de estos versículos. Hay muchos maestros en la palabra que hablan y que comentan que estos versículos, el Eterno le estaba hablando específicamente a Hasatán, porque en los versículos, ¿verdad?, 13 y 14 del capítulo 28, el Eterno está haciendo una comparación a un querubín, a un ángel. Y está diciendo, ¿verdad?, que tus vestiduras eran de toda clase de piedras preciosas. En el versículo 14 dice, eras como un querubín ungido, como un ángel ungido. Entonces, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen que el Eterno estaba hablándole directamente a Hasatán, porque Hasatán fue un ángel, ¿verdad? Y fue un ángel caído. Hay otras personas que no. Yo no voy a decir que esos maestros están mal, porque no lo voy a decir, sino simplemente el Eterno a mí me dio y me ministró de otra manera y me trajo otro tipo de enseñanza. Y, ¿verdad? Y yo no estoy aquí para decir que otros maestros están mal, porque yo no soy quien para decir que otros maestros están mal, sino simplemente yo doy lo que el Eterno me da. Y a mí me gusta aprender de otros maestros porque así veo otras perspectivas también. Y quería, ¿verdad?, mencionar eso
para que, ¿verdad? Para que las personas no malinterpreten mi enseñanza y tampoco vayan, ¿verdad? A traer división, porque nosotros en Casa de Elohim no estamos aquí para traer división. Y lo que el Eterno, ¿verdad? Me trajo a mí, me habló a mí, me ministró a mí, fue de esto. El Eterno, ¿verdad? Hace comparaciones con los ángeles. El Eterno en la palabra nos menciona de dos escenas, de dos experiencias en el que el Eterno nos compara a nosotros con los ángeles. Y vemos que en la palabra, ¿verdad? El Eterno nos hace muchas comparaciones y muchas metáforas con muchas cosas, no solamente con los ángeles, sino, ¿verdad? Con el árbol de olivo, que una vez yo lo traje en un estudio con el hermano Caleb, al igual con otras cosas, ¿verdad? Con el árbol de Lebanón, con el monte de Sión. Hay muchas cosas con las ovejas. Hay muchas cosas que el Eterno hace metáfora, hace comparación para que sus hijos puedan entender el mensaje que nos quiere traer de una manera más simple. Y el Eterno sí nos compara, ¿verdad? Con los ángeles en unos aspectos para traernos un mensaje. Y lo podemos ver con el libro de Génesis. En el libro de Génesis de Bereshit, en el capítulo 1, desde el versículo 26 al 27, el Eterno dice: entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Tenemos que entender, ¿verdad?, que toda la creación del Eterno, nosotros, los querubí, los animales, todo, la naturaleza, es parte del Eterno, es una divinidad del Eterno, ¿ok? Somos parte de Él. ¿Ok? Y por eso el Eterno nos hace comparación a muchas cosas, incluyendo a los animales, que eso lo vemos también mucho en el libro de los Salmos con los águilas. Porque nosotros somos creación de Él. Y Él, a nosotros, ¿verdad? Cada uno de cada creación de Él, los animales, la naturaleza, los ángeles, nosotros tenemos un rol aquí en la tierra, al igual que los ángeles tienen un rol en el ámbito espiritual, allá, ¿verdad? En el cielo con el Eterno y otras cosas. Nosotros tenemos un rol aquí en la tierra. ¿Ok? Y el Eterno, ¿verdad? Hace muchas estas metáforas, como había dicho, para llevar mensaje, para nosotros poder entender los mensajes. No podemos separarnos uno de lo otro. Tenemos que entender que en general, en un pensamiento general completo, somos todos uno porque venimos de Él. ¿Ok? Entonces, eso, ¿verdad? Aquí lo menciona en Bereshit. Y en el libro de Lucas, capítulo 20, versículo 34 a 36, también es otra, ¿verdad? Otra escena en el que el Eterno también nos hace una comparación con los querubíes. Entonces habla así, dice: entonces Yahoshua les respondió, la gente de esta era se casan y se dan en matrimonio, o sea, nosotros. Pero los que se han tenido por dignos de alcanzar aquella era venidera y la resurrección de los muertos no se casan ni se dan en matrimonio, porque ya no pueden morir, pues son como los mensajeros. Y cuando aquí habla de los mensajeros, ¿quiénes son los mensajeros? Pues los ángeles. Y son también los hijos de Elohim por ser hijos de la resurrección. O sea, que también aquí el Eterno también nos hace una comparación también con los ángeles. Y yo no quiero decir, ¿verdad?, que nosotros somos como los ángeles y los ángeles somos como nosotros. Ese no es mi mensaje para nada. Lo que quiero decir es que nosotros somos parte de la creación del Eterno y que el Eterno muchas veces hace esas comparaciones para hacer llegar un mensaje. ¿Ok? Y quería explicar esto antes, ¿verdad?, de lo que el Eterno me dio. Y lo que el Eterno me dio del rey de Ciro es que toda la sabiduría y toda la riqueza que él tenía fue obtenido por él, fue obtenido por el Eterno, aún siendo ¿qué? Aún siendo un rey pagano. Y eso es otra cosa que nosotros tenemos que estar abiertos a. El Eterno, ¿verdad? Es creación de ¿qué? Del bien y del mal.
el Eterno no es solamente creación del bien y ya, o sea, no hay dos dioses, no hay dos Elohim, no hay un Dios del bien y un Dios del mal, es uno solo, es un solo Elohim, ¿ok? Él es creación del bien y del mal, él es creación de todo, como había dicho. Entonces, hay que acordarnos que desde el principio, ¿verdad? Hubieron dos hijos, el hijo de la promesa y el otro, que era el hijo de la no promesa, ¿verdad? Ismael y Isaac. Ok. Isaac, hijo de la promesa. Sabemos, ¿verdad? Y muchos de nosotros sabemos esta historia, que el Eterno le prometió a Abraham que iba a prosperar a Ismael y a su descendencia. ¿Ok? Ismael y su descendencia, que es, ¿verdad? La descendencia árabe, la descendencia musulmana. Esa es, ¿verdad? La descendencia de Ismael. Nosotros tenemos que entender que el Eterno le dio una promesa a Abraham y que el Eterno le dijo que iba a prosperar también a esa descendencia. Y muchos de ellos adoran otros ídolos, no adoran al Eterno, adoran a Alá, adoran otras cosas. Y eso no significa que el Eterno no los va a prosperar. ¿Ok? Y hay que tener eso mucho en cuenta. Porque el Eterno, ¿verdad? En medio de su rajen, de su misericordia, ¿verdad? Por esa decisión que tomó Sara y Abraham de tener a Ismael, que fue por medio de la esclava de Agar, pues salió Ismael y Ismael no tenía la culpa. Y el Eterno pues le prometió, ¿verdad? A prosperarlo. Y hemos visto en la palabra como también en la actualidad, hoy en día, el Eterno utiliza a la descendencia de Ismael para bendecir a Israel, para bendecir ¿a qué? A la descendencia de Isaac. Y lo podemos ver también en el capítulo anterior de cómo el rey de Tiro, de cómo el rey Sor hacía comercio con quién, hacía comercio con muchos, pero ¿con quién hacía comercio también? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y eso lo vimos en el capítulo anterior, del capítulo 27 de Ezequiel, que él hacía comercio con la casa y que ellos se beneficiaban de ese comercio. Y se menciona en los versículos que el rey Sor Tiro, a pesar de ser un rey pagano, de que en ese momento histórico, como había hablado al principio del estudio, ellos estaban siendo gobernados ¿por quién? Por los fenicios, que eran paganos, por los cananeos. O sea, que era un rey pagano. Pero en su momento él respetaba a Elohim, al Dios de Israel. Y también él tenía una buena relación con Israel, una buena amistad con Israel. Y eso lo podemos ver en dos libros, en Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 11, como al igual el Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 1, que también el rey Tiro, perdón, estoy diciendo Ciro, el rey Tiro, el rey Sor, tenía una buena relación con Israel, con el rey David, y eso lo podemos ver en esos libros. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el Eterno usa a quien sea para bendecir a sus hijos. Y que el Eterno muchas veces usa a los paganos, a otras personas, para bendecir a Israel. Y eso lo hemos visto por mucho tiempo, en muchos momentos históricos, lo seguimos viendo. Y lo vamos a seguir viendo porque el Eterno utiliza cualquier cosa para bendecir a Israel. Y si él tiene que levantar un rey pagano, como lo vemos ahora y lo hemos visto en muchas otras historias, para bendecir a Israel, él va a bendecir a Israel. Y nosotros en nuestra humanidad tenemos que entender que el Eterno es estratega y que el Eterno nos bendice de cualquier forma, sea por medio de nosotros, sea por medio de otras personas, sea por medio de un pagano. Y tenemos que entender que los planes del Eterno son perfectos a tal punto de que nosotros muchas veces no lo vamos a entender.
Porque hay muchas personas, y en algún momento yo lo pensaba también, hay muchas personas que piensan, pero ¿por qué él? ¿Por qué el Eterno prospera a esa persona? Que esa persona no lo sigue, no sigue Torah, no sigue nada, y mira cómo el Eterno lo prospera. Porque el Eterno muchas veces hace eso suceder para que esa persona prospere a un hijo o a una hija del Altísimo. Así que tenemos, ¿verdad?, que tener nuestra mente abierta. Y nuestra mente, ¿verdad?, abierta a pensar de que el Eterno utiliza todo para bendecir a sus hijos. Entonces, también, como había dicho anteriormente, hay que tener en cuenta también que todas las demás naciones, aun siendo paganas, son creación de Él. Y fueron creados con un propósito. Todo el mundo todo el mundo en este plano terrenal tiene un rol. Al igual en el plano espiritual, hay un rol, hay una jerarquía, hay cosas que tenemos que hacer. Y todo está en el plan divino del Eterno. Que hay veces, ¿verdad?, que hacemos cosas que no debemos hacer y que pasan cosas, sí, pero todo tiene una razón de ser. O sea que nada es casualidad. O sea que no podemos olvidar de nuestros primos, de nuestra descendencia, nuestra descendencia no, la descendencia del Eterno, perdóname, de Ismael, que también fueron creados por el Eterno para hacer bendición a Israel. Y tampoco no podemos, ¿verdad?, pensar que el Eterno no va a utilizar a esas otras naciones que son paganas para bendecir a sus hijos. Que eso ha pasado mucho y va a seguir pasando. Y también no podemos, ¿verdad?, como había mencionado al principio, no podemos pensar que porque alguien es pagano no está apto para la salvación y a entrar al reino. Acuérdense, como había dicho al principio, nosotros somos ejemplo para que las otras naciones se conviertan a nosotros, así que todo el mundo tiene oportunidad de convertirse y acercarse al Eterno. Y ese es el amor grande que el Eterno tiene por su creación. Así que de la misma manera nosotros tenemos que amar y de la misma manera nosotros tenemos que tener raja y misericordia por nuestro prójimo, aun ellos siendo paganos. No dejarnos influenciar, pero sí tener amor y misericordia, porque ellos también tienen oportunidad para entrar a la eternidad con el Eterno. Entonces, ¿verdad? Con esto, pues, lo que quiero decir es que aquí el Eterno en este capítulo, en estos versículos, sí está comparando, y esto fue lo que el Eterno me habló y me ministró, que él estaba comparando, ¿verdad?, a este rey, y que él estaba haciendo una comparación de que aún él siendo pagano, él respetaba al Elohim de Israel, él reconocía la soberanía y la eternidad del Elohim de Israel, y él tenía una amistad con el Elohim de Israel, con el Elohim de Israel, él tenía una amistad con el rey de Israel, y el Eterno lo honró por su sinceridad y por su amor por Israel. Hasta que, pues, ¿qué pasó? Hasta que hubo maldad en su corazón. El Eterno, ¿verdad? Y lo vemos en estos versículos, en el versículo 15 específicamente de este capítulo, que el Eterno le dice al rey Tiro, al rey Sor: eras perfecto en tus caminos desde el día que te fuiste creado hasta que halló en ti maldad. O sea que él fue creado por un propósito que era ¿para qué? Para bendecir a Israel. Y él estaba bendiciendo a Israel y él estaba siendo el próspero. El rey Tiro estaba siendo próspero, pero para bendecir a Israel. Pero ¿qué pasó? Se quiso igualar al Eterno, se quiso igualar a Dios. Y a la vez que se quiso igualar al Eterno, se quiso igualar a Dios, entró ego, entró soberanía, entró arrogancia en su corazón. Soberbia, perdón, no soberanía, entró soberbia en su corazón. Y ahí el Eterno dijo: hubo maldad en ti, porque ahora te quisiste igualar a mí. Y eso es lo que, ¿verdad?, el Eterno se está refiriendo en estos versículos. Que el rey Tiro, sí, aún siendo pagano, el Eterno le brindó la sabiduría, el Eterno le brindó,
¿verdad? Las riquezas para él prosperar a Israel. Y eso también lo podemos ver en Jeremías cuando en Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, conquistó a la casa de Judá y en un momento dado Nebuchadnezzar reconoció al Elohim vivo, el Dios de Israel, y reconoció y vio por medio, ¿verdad? De los nobles en inglés, o los cortesanos, perdónenme, que estaban en el reinado con él, que eran judíos, y también de cómo, ¿verdad? Ellos nunca, ¿verdad? Por lo menos los tres, que siempre se me olvidan los nombres, Sadrach, Mesad y Abednego, no, ¿verdad? Se igualaron no se arrodillaron a esta estatua de Nebuchadnezzar, pero siempre hubieron en los imperios paganos como Babilonia, Asiria, siempre dentro de reinado hubieron cortesanos judíos que sí reconocían al Elohim, al Dios vivo, a Jehová, y que sí siempre fueron fieles. Y hubieron muchos reyes paganos que reconocieron al Elohim vivo y que reconocieron que había un Dios vivo y respetaron y temieron. Y pues este era en el caso del rey Tiro, del rey Sor, que él sí en su momento reconoció al Elohim vivo, al Dios de Israel, pero obtuvo tantas y tantas y tantas y tantas riquezas y entró, ¿verdad? Esa maldad en su corazón. Y de eso era lo que el Eterno me estaba hablando, ¿verdad? En estos versículos, que aún él siendo pagano, el Eterno sí lo bendijo, el Eterno sí lo prosperó para bendecir a Israel y el Eterno sí lo mantuvo en estatus alto de reinato, pero hasta que él se quiso ser Dios, lo sacó, ¿verdad? De reinato. Entonces, ¿verdad? Quería traer unos versículos sobre la arrogancia, porque en esta historia y en muchas historias que yo he traído y hemos estudiado aquí en Casa Elohim, hemos visto que la soberbia es algo bien fuerte y la soberbia es algo que abunda mucho en el mundo y que viene y el ego se te sube y la soberbia te atrapa de una manera y te cega de una manera que te aleja del Eterno y te hace pecar. Entonces podemos ver, ¿verdad? En estos versículos de cómo el Eterno, ¿verdad? No le agrada la soberbia, la arrogancia, no le agrada el alto ego. Y lo podemos ver en el libro de Isaías de Yeshaya. Fue que lo escribí mal, por eso me quedé mirándolo yo, porque que dice ahí Yeshaya. En el capítulo 2, versículo 16 17 al 18. Entonces, en el libro de Isaías, capítulo 2, versículo 17 al 18, dice: la altivez del hombre será humillada, el orgullo del ser humano será humillado. Nadie fuera de Yahweh será enaltecido en aquel día. En cuanto a los ídolos, desaparecerán por completo. O sea que aquí vemos, ¿verdad? Que el Eterno no le agrada, ¿verdad? Al hombre altivo, al hombre orgullo, él hace humillar a estas personas. También lo vemos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación, el desafío, como la maldad de los terafim. Por cuanto tú has rechazado el mandato de Yahweh, él te ha rechazado como rey. Y aquí vemos, ¿verdad? Que cuando hay rebelión, cuando hay altivez, cuando hay ego, el Eterno te rechaza. Porque el Eterno es un Elohim celoso. Nadie se lleva la gloria, solamente él. Y por último, en el libro de Daniel, en el capítulo 5, versículo 20 dice: pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció con arrogancia, fue depuesto de su trono real y su majestad le fue quitado. Y tengo un versículo más, perdóneme. Entonces, en Proverbios capítulo 16, en el versículo 18 dice: el orgullo viene antes de la ruina, la arrogancia antes del fracaso. O sea que aquí vemos, ¿verdad? Cómo el Eterno hace, ¿verdad?
humillar a estas personas que se creen altivos, que son bien arrogantes, que son bien soberbios. Y si aún así tú estás en un estatus alto, como los reyes, que hubieron muchos reyes que fueron arrogantes, el Eterno los quita de su trono. Al igual, si nosotros somos arrogantes y estamos en un estatus alto, puede ser económico, puede ser de liderato, si hay alguna arrogancia dentro de nosotros y alguna verdad es soberbia dentro de nosotros, va a llegar un momento que el Eterno nos va a hacer humillar y nos va a quitar de ese puesto de liderato o de ese puesto de estatus. Porque como vuelvo y repito, el Eterno es el único que se lleva la gloria, el Eterno es el único, ¿verdad? Que se lleva toda la honra, porque Él es el que provee la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento. Y es por medio de Él que nosotros llegamos a donde nosotros, ¿verdad? Llegamos en todo aspecto, ¿verdad? De nuestra vida y en todo, ¿verdad? Aspecto también de nuestro interior del alma. Así que, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Terminó el estudio de hoy. Ya para, ¿verdad? El próximo estudio, pues terminaré los últimos versículos del capítulo que ya tienen que ver con otra profecía de otra tierra. Pero hasta aquí, ¿verdad? Es el estudio con estas profecías de la tierra de Tiro, de la tierra de Sor y de Rey. Y con esto, ¿verdad? El Eterno lo que quiere, ¿verdad? Enseñarnos es a nosotros no ser arrogantes, no ser soberbios, a tener dominio propio, a no dejarnos influenciar por la cizaña, por nuestros alrededores, ¿verdad? Por la oscuridad que muchas veces nos hemos encontrado, a siempre acordarnos de nuestra identidad en Él, siempre acordarnos de quiénes somos en Él y a no olvidarnos que tenemos un Padre Celestial en el cielo que nos ama, que nos perdona, que nos lleva a, ¿verdad? A niveles más altos de profundidad con Él y que verdaderamente Él quiere lo mejor para ti. Así que abraza, ¿verdad?, al Padre Celestial en esta noche y no permita que cosas en el mundo te alejen de Él, porque verdaderamente solamente estando bajo su presencia, estando bajo su chequina, vamos a poder obtener todas las riquezas del mundo, porque Él es el único Elohim del oro y la plata. Así que hasta aquí mi parte. Espero, ¿verdad?, que este estudio haya sido de mucha edificación para tu alma. Nos vemos, ¿verdad?, hasta la próxima clase. Muchas bendiciones y que tengan una bonita noche.